Dame un minuto. Curso de Vue. Listo. Buenas tardes a todos los participantes de este curso webinar de aprendizaje de Vue.js. Estamos aquí el día de hoy para aprender Vue.js Zero to Hero para gente como nosotros que estamos en el constante actualización del desarrollo de front. Entonces estamos aquí con el gran rockstar, Master Duster Alan Uf, Buscaglia, hello gente, ¿cómo andamos? que nos va a dar unas pequeñas sesiones sobre el tema de Vue.js, qué es, para qué está, cómo empezamos a trabajar proyectos en Vue.js, comparativas y demás cosas. Entonces, sin más que decir, bienvenidos y te doy el pase, Alan, para que puedas empezar todo. Perfecto. Bueno gente, ¿cómo andamos? Les comento un poquitito de qué surge esto. La verdad que me encanta Vue. Sí, vamos a empezar bien simple. Me encanta Vue. Es muy, muy bueno. Y la idea de hoy es hablar de por qué está bueno. Porque una cosa es que yo les diga, ¿sí? La verdad que este lenguaje está lindo, es algo que surge hace poquito, pero tiene que tener un fundamento. Y mi fundamento más que nada es el siguiente. En Asia, sí, Vue es un lenguaje muy popular que abarca prácticamente un 90% del mercado, ¿sí? En toda la comunidad asiática. Entonces, ¿por qué viene ese surgimiento? Es más, ahora en Bellatrix estamos empezando a tener algunos proyectos con Vue. Así que algo tiene que estar pasando, ¿sí? Entonces, vamos a ver el qué. Primero, los invito, luego les voy a pasar el link, ¿sí? Esto es un blog que hice en enero, es React versus Vue versus Angular. Ahora les voy a dar un breve resumen. Y es algo que se sigue manteniendo, ¿sí? Así que pueden leerlo tranquilamente, siguen las mismas. Ahora, ¿qué vamos a ver? Los tres lenguajes más importantes en este momento, por eso son los que están seleccionados, ¿sí? Es React, Vue y Angular. React de Facebook, Angular obviamente de Google, y Vue, sí, que es basado en AngularJS, aunque ustedes no lo crean. Ahora les voy a dar una breve introducción, más o menos. Lo más importante que yo quiero comentarles es qué detección, ¿sí?, de utilidad le he dado yo en estos años. Bueno, vamos a empezar con React. Vamos a empezar a hablar de algunas ventajas, algunas desventajas, lo mismo con Angular, y después vamos a pasar a Vue y vamos a dar una breve conclusión, ¿sí? Entonces, React, como sabrán, es una librería que fue creada por Facebook, que ha tenido una gran, inmensa popularidad. ¿Y qué ventajas tiene? ¿Por qué se utiliza tanto? Siempre nosotros, en principio, se trabajaba mucho sobre frameworks de mucha estructura, como por ejemplo Backbone, ¿sí? De eso ha salido AngularJS, otro framework de gran estructura, después Angular, bueno, y ha salido React. Entonces, React, ¿qué es lo que tiene diferente? ¿Por qué es tan popular? Porque lo principal que tiene es que es flexible, ¿sí? Tiene una gran flexibilidad. ¿En qué ayuda a que tenga una gran flexibilidad? A que nosotros lo podemos agarrar desde cualquier punto de vista y podemos hacerlo propio. Podemos crear componentes a nuestro gusto, podemos crear nuestras propias estructuras. Por ahí nosotros estamos creando un proyecto que no depende de tanta estructura, entonces esto es ideal. Y tiene muchas librerías de terceros que se pueden implementar para poder solucionar cualquier tipo de problemática. Ahora, esto tiene problemas. Y una de ellas es que tiene muchas librerías de terceros para poder solucionar cualquier tipo de problemas. Cuando digo eso, quiere decir que hay tantas que queda en el desarrollador ver realmente cuál es la que puede solucionar ese problema y que no puede ocasionar otros, ¿sí? Eso es lo otro que hay que tener en cuenta. Y justamente de esto depende React, del desarrollador. Si estamos recién comenzando, tenemos un proyecto, ¿sí? Está bueno que en React tengamos alguna persona que sepa, pero que sepa realmente, que sepa patrones, que sepa cómo aplicarlos. Entonces, de esa manera, React puede estar bien implementado. Porque nuevamente hay muchas soluciones desde cualquier aspecto para un problema, y en React cualquiera es válida. Eso es el otro tema, cualquiera es válida. Y algunas pueden ser más eficientes que otras. También otra de las cosas que tiene que se utiliza JSX, que para los que no lo sepan, es prácticamente poder codear HTML y que dentro de ese HTML podamos utilizar cualquier expresión de JavaScript.
¿sí? Lo pueden pensar un poco como XML. Entonces, esa es otra desventaja, que en verdad no es una ventaja, es más, para mí es una gran ventaja, pero es una desventaja a la hora del aprendizaje, ¿sí? Porque hay que aprender a acostumbrarse a trabajar de esa manera. Después pasamos a Angular, ¿sí? Bueno, Angular, la verdad que es más que lo que sería una librería, es un framework, es una plataforma, tiene muchas cosas desde el vamos, tiene Angular CLI para poder creación de componentes, módulos, etcétera. Bueno, trabaja por módulos que pueden ser reutilizados, pueden ser unit testeados particularmente. Bueno, tiene de todo, ¿sí? La verdad que es muy complejo. Y ese es el problema también, es muy complejo, es un lenguaje que tiene muchas cosas, hay que aprender muchísimo. Entonces, por ahí la curva de aprendizaje es demasiado grande, ¿sí? Y para algunas cosas, esa estructura que le da tanta robustez y que lo ayuda tanto, lo puede llegar a complejizar. Y complejizar de una manera que el código por ahí parece repetitivo, ¿sí? Por ahí estamos escribiendo cosas que nosotros podemos llegar a pensar que es de más, ¿sí? Y por último llegamos a Vue. Ahora, Vue es fantástico, pero ¿en qué sentido es fantástico? Que toma las dos cosas. Toma la robustez de Angular, pero lo toma con la gran flexibilidad y facilidad de React, ¿sí? Tiene muy buena performance porque está utilizando, no utiliza dirty checking de Angular, ¿sí? Sino que directamente está utilizando lo que sería el DOM virtual, igual que React, pero también tenemos directivas, como en Angular, ¿sí? Por ejemplo, el ng4 y cosas por el estilo, también se ven involucradas en Vue. ¿De qué sale esto? De que Vue, el creador, es una persona que trabajó muchísimo en proyectos de AngularJS y vio que al implementar AngularJS había muchas cosas que estaban muy bien, pero había unas cosas que estaban mal, ¿sí? Que se podían llegar a mejorar. Entonces, por ejemplo, una de esas cosas fue el dirty checking. Entonces tomó lo que era bueno de React y lo trató de implementar con lo que a él le gustaba de AngularJS. ¿Bien? Entonces, esas son las ventajas. Es muy, muy fácil, súper fácil. También después vamos a verlo ya en la tercera clase, que podemos crear componentes de diferentes maneras, ¿sí? Podemos crear un componente a lo Angular Way, podemos crear un componente a la forma de React, o podemos crearlo de la manera que yo les voy a explicar a ustedes ahora, que es a la Vue Way, ¿sí? Entonces, yo les digo todo esto. Ustedes me dicen, fantástico, qué bueno que está Vue, vamos a usar Vue, pero tiene sus problemas, ¿sí? ¿Cuáles son sus problemas? Primero, que es muy joven. Al decir que es muy joven, no es solamente decir, bueno, hay que ir aprendiendo sobre la marcha. Yo les estoy diciendo que por ahí, en Angular y React, ¿qué teníamos? Muchas librerías para diferentes soluciones, ¿sí? En Vue por ahí no tenemos una solución a un problema. Y eso es un problema. Entonces, eso por eso también es que las compañías están tardando en implementarlo profesionalmente, Vue. Y recién ahora se está empezando a implementar porque ha crecido, ¿sí? Está creciendo, está madurando. Después, otra cosa, las buenas cosas que tiene es que no se necesita ese desarrollador que sepa, ¿sí? Por ejemplo, en Angular también tenemos la Angular Way, que por ahí para un problema buscamos y podemos encontrar múltiples soluciones, ¿sí? Y esas soluciones van a estar dadas sobre la comunidad, lo que piensa la comunidad que está bien y lo que sería la Angular Way. Bueno, en Vue vamos a tener una documentación increíble que después les voy a mostrar y les va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, esas son las comparativas. ¿Para qué utilizaría cada cosa yo? Fácil. React lo utilizaría para aquel proyecto que necesite lo que sería libertad, flexibilidad, un proyecto rápido. Generalmente se asocia mucho React con startups, ¿sí? Después, Angular lo utilizaría para un proyecto que tenga mucha necesidad de robustez, de estructura, donde puede llegar a pasar que no tengamos desarrolladores con mucha experiencia, ¿sí? Mejor dicho, que tenga experiencia, pero por ahí no al nivel de conocer muchos patrones y cosas por el estilo, que se necesite realmente todas estas herramientas que Angular, digamos, brinda. Generalmente se puede asociar a Angular con muchos proyectos financieros. Y después, Vue. Vue, la verdad, es como un jack of all trades, ¿sí? Eso se le dice que un jack of all trades es que sirve para todo, pero tampoco, digamos, como que se ilumina en ese camino que toma de yo sirvo para todo, ¿sí? Es como que no toma una ventaja. Entonces, por ahí
Ahora les voy a dar algunas cositas que por ahí les pueden ayudar un poco más todavía. Por ejemplo, vamos a empezar un poquito a hablar de historia. Dentro del lenguaje de la programación, JavaScript es el lenguaje que más se utiliza porque justamente es como el único lenguaje que tenemos en frontend, ¿sí? El browser entiende JavaScript. Ahora, dentro de este mundo de JavaScript es que surgen estos tres famosos y hermosos frameworks. Y dentro de esos frameworks, como habíamos dicho, todos tienen su ventaja, desventaja y comparativas. Entonces, vamos a empezar a hablar de la pelea histórica que tienen estos tres lenguajes entre sí. Sepan, pobres, que yo lo amo, soy especializado en Angular, pero es el que siempre está en tercer lugar. Y va a quedar ahí por ahora. ¿Sí? Entonces, la historia realmente de pelea es entre React y Vue. Por ejemplo, en cosas como esta. Vue superó a React en GitHub Stars. ¿Sí? Para lo que no saben qué es, los GitHub Stars son, digamos, podríamos decirle los likes, los favoritos, ¿sí? Cada uno que puede entrar al repositorio puede poner un like, ¿sí? Como para decir, bueno, para poder subirle el nivel al repositorio. Entonces, esto es viejo, sí, sepan lo que es viejo. Para que se den una idea, esto fue el 14 de junio de 2018. Ahí fue cuando Vue realmente supera a React en lo que son las estrellas de GitHub. Acá vamos a tener los números oficiales, son 139.000 contra 151.000, ¿sí? Entonces, de vuelta, fantástico, genial, qué bueno, Vue está superando, se debe recontra utilizar. No, la verdad que no. Vue son los lenguajes que popularmente se puede asociar como, sí, me gustaría aprenderlo. Ahora, ¿los tenés que utilizar? ¿Tu compañía te lo pide? No. Ese es uno de los temas, ¿sí? Esa es una de las problemáticas. Que en verdad no es una problemática, es solamente una curva de adopción que ya se está empezando a incrementar, ¿sí? Así que si les gusta Vue, les diría que lo aprendan porque realmente es muy, muy fácil y por ahí profesionalmente, ¿quién dice? Yo sé que se está pidiendo mucho ahora, está empezando a creer, perdón, a crecer, y se está empezando justamente a creer en el framework, ¿sí? Así que esta clase para mí les va a ayudar. Entonces vamos a hacer una comparativa un poquito más específica, ¿sí? Vamos a ver, bueno, funcionalmente Angular contra Vue. Angular tiene mucha funcionalidad, como ya sabrán, el tema de las directivas, ¿sí? Los pipes, etcétera, tiene mucha funcionalidad. Y Vue es más velocidad en contra funcionalidad, pero tiene una increíble funcionalidad, sépanlo. Después, bueno, en cuanto a usabilidad, Angular por ahí no es tan developer friendly, sí, es, como les dije, puede llegar a sentirse un poco repetitivo, es más. Mientras que Vue no, Vue es muy, muy fácil de adaptarse. Angular es muy robusto, muy grande, muy pesado. Vue es muy flexible, es muy ágil, ¿sí? Es muy rápido, es liviano, es algo que la verdad da gusto utilizarlo, ¿sí? Es muy easy going, se podría decir. Como les decía, Angular es más que nada para aplicaciones que son a nivel, digamos, enterprise, sería tipo empresas, por ejemplo, como les decía, las financieras, y Vue es más que nada para la clásica single web page application. Angular es muy, no muy complicado, pero sí es la curva de aprendizaje más pesada, ¿sí? A la hora de aprender, y Vue es muy fácil. Dentro de Angular podemos encontrar Netflix, Upwork, JetBlue, y bueno, Vue, sí, está utilizado, por ejemplo, no sé si lo conocen, Grammarly. Eh, la verdad es muy, muy interesante aplicación. Chicos, si pueden mutearse, lo único, por fin. Bien, y dentro de React contra Vue, podemos comparar ya que, bueno, en lo que es performance, React tiene un poco más de overhead, sí, genera un poco más de código, pero es rápido, ¿sí? Y Vue tiene menos, sí, generación de código y también es rápido. Después, React es un poquitito menos developer friendly que Vue, sépanlo, sí, no tan difícil, pero porque React realmente es mucho más fácil que Angular. Después, bueno, en cuanto a React versus Vue, también el tamaño React es más pesado. Lo bueno que tiene React es que es mucho más escalable, porque lo que yo les contaba de las librerías, Vue es un poco menos escalable por la falta de ellas.
Después, bueno, para desarrollar aplicaciones que van a ser grandes y complejas, pero tampoco llegamos a nivel de Angular generalmente, ¿sí? Tenemos React. Y después Vue para lo que es la integración simple, porque también se puede implementar en otros lenguajes, ¿sí? Bueno, y después cualquiera de los dos es muy fácil de utilizar, ¿sí? Y de aprender. Sépalo. Bien. Después, ahora algunas comparativas, ¿sí? Ya estadísticamente, es, por ejemplo, tamaños que quedan del código luego de que estos se minifican en la compilación. React es el que menos tamaño, digamos, genera, después le sigue Vue y después le sigue Angular, ¿sí? Esta es su versión 1.6. Si nosotros ahora vamos a lo que es la cantidad de utilización de memoria, en este caso, por ejemplo, agregando 1000 líneas, ¿sí? O filas a una tabla, vamos a encontrar que Vue se encarga justamente de la menor memoria posible, ¿sí? De eso le sigue Angular y luego le sigue React y por último AngularJS, ¿sí? Para que vean cómo ha evolucionado, la verdad que la performance se nota. Y después vamos a tener también lo que es, por ejemplo, una de las cosas más complicadas, que es actualizar ahora esas líneas, ¿sí? Esas filas. Vamos a ver que, obviamente, la performance cuanto más grande mejor. Fíjense que Angular está bastante por debajo, ¿sí? Luego le sigue React y por un pelito Vue.js. Bien, otra de las cosas antes de comenzar con el código que me gustaría mostrar es la documentación. Dentro de la documentación van a encontrar algunas de las cosas que estuvimos hablando, ¿sí? Pero un poquito más a nivel técnico. Por ejemplo, las comparativas entre React y Vue en cuanto al Virtual DOM, etcétera. ¿Sí? Acá vamos a hablar un poquito de lo que sería la performance, HTML, CSS. O sea, le voy a explicar muy bien cuál es la comparativa, pero a nivel ya de utilización. Bien, lo bueno que tiene es que la verdad que es una de las páginas que más me ha gustado a nivel documentación. Por ejemplo, podemos entrar directamente y ya encontrar cada una de las secciones implementado a cada uno de los lenguajes. ¿Sí? Acá tenemos comparativa con React, AngularJS, Angular, Ember, Knockout, Polymer y React. Bien. Y luego de eso, la misma página, lo bueno que tiene es que ya tiene una guía, tiene en cuanto a la API, estilos, examples, ¿sí? La verdad que está muy, muy, muy interesante. Y la guía que ellos tienen, sí que poseen para la creación de componentes, etcétera, también es muy interesante. Así que se la súper, súper, súper recomiendo. Dentro de eso van a ver, por ejemplo, el clásico Get Started. Nosotros podemos utilizar Vue solamente con implementar, digamos, un script dentro de nuestro index y ya estaría. Obviamente no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer, digamos, a lo mayor Vue way posible. Después, bueno, va a ir desde lo básico de condicionales. Fíjense, acá tenemos directivas. Esto no sé si le suena a Angular, ¿sí? El BIF es como el ng-if de antes, que antes se hacía ng-if. Entonces, bueno, toma mucho de eso, ¿sí? Lo bueno también que tiene es que a la misma manera que Angular 2, nosotros en el Angular 2 para poder escribir, por ejemplo, una directiva de estructura, se puede hacer de muchas maneras. Generalmente utilizamos el shorthand, por ejemplo, en Shift. Pero eso por detrás utiliza templates y cosas por el estilo, ¿bien? Acá directamente tenemos varias formas de escribirlo. Por ejemplo, en todo el tema de lo que son bindings de componentes, tenemos varias formas de escribirlo. Una es el shorthand de la otra. Nosotros vamos a implementar directamente el shorthand, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos esto, que de vuelta se los súper recomiendo y después se los voy a pasar, vamos a empezar con lo que nos importa, que es crear nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, cosas necesarias. Tengo acá en el bloc de notas, se los voy a pasar ahora mismo, ¿sí? Lo voy a pasar, a ver, le voy a pasar a manera de chat. Bien, esos son los comandos y algunas cositas de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Entonces, primero de todo, vamos a hablar dentro de lo que sería nuestro Visual Studio Code, algunas cositas, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de extensiones. Les voy a mostrar cuáles son las que yo utilizo. Vamos a estar utilizando para formateador de código Prettier, ¿sí? Súper recomendado. Y ahora van a ver el por qué les digo Prettier.
Después vamos a estar utilizando ESLint, ¿sí? Para que nos diga los errores. Vamos a estar utilizando también, esto es algo que les puede llegar a servir. Tenemos lo que son los syntax highlightings de Vue, ¿sí? Hay uno en especial, a ver si lo encuentro, Vetour, ¿sí? Este es el que yo tengo instalado, que es como un pack de extensiones para Vue, ¿sí? Tenemos desde syntax highlighting hasta snippets, podemos utilizar emmet, error checking, formatting, autocompletado, debugueado, de todo, ¿sí? Se los súper recomiendo. Nuevamente, Vetour. Bien. Y bueno, con eso ya vamos a estar bastante bien, ¿sí? Si quieren, que esto es algo que siempre sea, digo, tipo Candy, utilizo el tema de Drácula, ¿sí? Para los que les guste ese tipo de cosas, va a haber algo parecido a esto. Eh, junto con, ya les digo, tenemos lo que sería Drácula, Drácula Soft, a mí me gusta más Drácula, y después para los iconos estoy utilizando SETI, ¿sí? Que son los que más, digamos, estoy acostumbrado. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero de todo, vamos a ir a la carpeta donde nosotros querramos crear nuestro proyecto. Y el código que vamos a estar utilizando se llama Vue Create y el nombre del proyecto, ¿sí? Vamos a llamarle Vue Create Hello Vue, en nuestro caso. Y ahora van a ver algo muy lindo de esto, pero muy lindo de esto. Cuando lo empecemos, nos va a dar directamente como una serie de setup, ¿sí? Como un instalador, y vamos a ir, en este caso, al manual, ¿sí? Vamos a seleccionar nosotros qué es lo que queremos. Entremos. ¿Qué vamos a utilizar? Babel es a must, ¿sí? Babel tiene que ir. TypeScript, si lo quieren utilizar o no lo quieren utilizar, cosa de ustedes. Sí, a mí me encanta TypeScript, soy profesor de TypeScript, lo ama TypeScript. Pero para este caso, para no sumarle complejidad, no lo vamos a poner, ¿sí? Tenemos hasta allá para poder tener soporte para hacer una PWA. Vamos a utilizar el router, vamos a utilizar Vuex, vamos a utilizar un preprocesador, vamos a utilizar el linter, unit testing y EDO testing, todavía no, ¿sí? Eso por ahí lo podemos llegar a hacer en otra clase, pero por tema de tiempos no lo vamos a estar empleando. Vamos a hablar un poquitito de qué cosas seleccionamos, ¿sí? Babel. Babel es un transpiler, ¿sí? Que lo que va a hacer es transformar todo nuestro código que generemos en ES6 a ES5, ¿sí? ¿Para qué? Para poder aumentar la compatibilidad de nuestro código con los browsers, ¿sí? Como algunos sabrán, los browsers no entienden, bueno, la mayoría no entiende ES6, ¿sí? O mejor, piénsenlo así, ¿sí? Piénsenlo como que no lo entienden. ¿Por qué es esto? Porque el cliente no siempre utiliza la última versión y por ahí nos puede llegar a pedir algunos browsers con una compatibilidad inferior y con Babel lo solucionamos. Después vamos a utilizar Router, que es justamente, miran que Vue pueden ir hasta implementar qué librerías queremos utilizar, ¿sí? Por ahí no necesitamos un router, pero en este caso lo vamos a implementar. Es el router de Vue, nos va a implementar lo que sería una ruta asociada a un determinado componente, ¿sí? Y con esa forma vamos a ir cambiando de estado en la aplicación. Después tenemos Vuex, que por el UX lo pueden asociar a Redux, ¿sí? Que justamente es un manejador de estados. Lo vamos a estar implementando al final de las clases. Después, bueno, un preprocesador, vamos a estar utilizando SAS. Después un linter, un formateador. Esto es la razón por la cual les dije lo de prettier. La razón es esta, ¿sí? Vamos a empezar. En este caso, esto es el modo historia para el rotador. Esto, si lo quieren utilizar, también hay que hacer alguna configuración de setup. En el caso del servidor, por ahora pongámosle que sí, no lo vamos a estar implementando, no se preocupen, ¿sí? Acá vamos a estar utilizando SAS, seleccionen el primero, sino Stylus, que le gusta a Camilo, así que vamos a estar empezados por SAS. Y acá viene lo interesante, ¿sí? Tenemos S6 y Prettier. Entonces ya tenemos soporte para nuestro formateador. Bien, eso es importante también. Fíjense, le voy a explicar un poquitito si quieren ver. ESLint
es justamente un linter, nos va a indicar cuando nosotros a la hora de escribir estemos equivocándonos, ¿sí? Así de fácil. Y esto puede estar asociado a muchas cosas. Una de esas cosas es Airbnb. Airbnb es, se podría decir como una hoja, ¿sí? No es para alquilar habitaciones, ¿sí? No es esto, Airbnb.com no lo es, sino que es una hoja de estilos de código que pueden estar implementando, ¿sí? Es súper interesante, se los recomiendo, aquí tienen toda la tabla de contenidos, y prácticamente es como las buenas prácticas para codificar y ser amiguis entre desarrolladores, ¿sí? Prácticamente. Le va a decir qué cosas están mal, qué cosas están bien, y esto mismo es lo que va a estar pasando cuando lo utilicemos el linter. Nos va a decir, esto está mal, esto está bien, esto se podría escribir mejor, etc. En este caso vamos a utilizar Prettier, que justamente porque ya lo tenemos en la librería implementada en el Visual Studio Code, les va a facilitar bastante, ¿sí? Y aparte se basa en Airbnb y es un poquito más actualizado. Y otras cositas vamos a poner, sí, quiero que me haga la corrección de lo que yo escribo cuando guardo, y quiero que todas estas configuraciones estén en sus archivos de configuración dedicados, no en el package JSON. ¿Queremos guardarlo para futuros proyectos? Si quieren hacerlo, háganlo, ya póngale, no sé, Alan Preset, si quieren ponerle así, o View Preset, y ya lo tenemos para otro día. Ahí va a empezar a crear el proyecto. Y bueno, mientras se crea nuestro proyecto, si quieren podemos abrir una nueva terminal, ¿sí? Y dentro de esta terminal vamos a correr lo que resta de nuestras cositas. Primero de todo, vamos a instalar de manera global ViewCli, ¿sí? En este caso yo ya lo voy a tener. Que ViewCli, para los que quieran saber, es como Create My React App, o mejor, como AngularCli. Va a tener un conjunto de herramientas que podemos estar implementando, ¿sí? Para la creación de nuestro proyecto, que es justamente lo que he hecho para crear nuestro proyecto, ¿sí? Ahora. Así que quédese tranquilo, si el anterior de View Create no les anduvo, después de instalar esto sí le va a funcionar, ¿sí? Vamos a ver los siguientes comandos. Después vamos a estar instalando Axios y Beautify, ¿sí? De vuelta, yo voy a utilizar Yarn, es el que más me gusta para manejador de paquetes. Ahí les voy a pasar la página. A esta, ¿sí? Ahí se lo pasé. Instálenlo. Es un manejador de dependencias que está muy, muy, muy interesante. Es creado por Facebook también. Y tiene una principal diferencia con NPM, que la verdad que ya me parece que NPM está desactualizado. La forma de, digamos, de cómo se maneja. Por ejemplo, a la hora de instalar dependencias, siempre las hace de manera secuencial. Bueno, y con Yarn las va a hacer, digamos, a la vez. Sí, es mucho más rápido a la hora de instalar cosas. Así que se los recomiendo. Bueno, ahí ya tenemos instalado. Después vamos a estar instalando con Yarn Axios. ¿Sí? Axios es prácticamente un manejador HTTP, ¿sí? Para lo que son nuestras llamadas. Y después vamos a hacer un view at Beautify. ¿Sí? Una cosita, a ver si ya terminó nuestro proyecto. Sí, ya está, perfecto. Vamos a entrar a nuestro proyecto. ¿Era view hello o hello view? Ya me olvidé. Hello view. Bien. Y aquí vamos a instalar nuestro Beautify. ¿Ven? Ahí lo dice. Instalen View CLI Plugin Beautify. ¿Sí? Esto es Beautify. Es, por el momento, la librería HTML más completa de Material Design para Vue. Está muy, muy bueno, muy interesante. Tiene manejador de grillas, tiene componentes ya generados, ¿sí?
por ejemplo, tipo de alertas, no sé, lo que quieran. La verdad que está muy interesante, ¿sí? Y utiliza Material Design, que a mí me gusta muchísimo. Eh, no sé si es porque codeo en Angular, pero la verdad que me gusta mucho, ¿sí? Y tiene, como les mostraba, sistema de grillas, tienen desde lo que sería un Getting Started para ir empezando, ¿sí? Cómo se utiliza, hasta, como les había mostrado, en la parte de componentes tenemos un explorador de APIs. Nosotros aquí podemos ir seleccionando cada una de nuestras cosas y vamos a ir, digamos, viendo los componentes y cómo se utiliza cada uno. ¿Bien? Nos da el HTML, nos da la parte del script y todo. Así que bueno, ahí lo tenemos. Esto yo, más que nada, por recomendación, ¿sí? Entonces, bueno, ahora si les llega a preguntar acá, por ejemplo, Beautify, les está preguntando qué es lo que estamos haciendo. En este caso vamos a hacer de manera default, ¿sí? Porque algo que tiene Vue, que es muy interesante, es que uno puede crear proyectos para prototipos, ¿sí? Eh, entonces, bueno, en este caso no, estamos creando algo default o clásico. Y ahí lo tenemos, bien. Entonces vamos a entrar y ahí está, listo. Ha actualizado alguno de estos archivos, no se preocupen por eso. Es más, está bueno lo que va a hacer. Y ahora, vean lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a cd, vamos a ir a hello view, y vamos a hacer justamente esto, yarn ser. Cuando le demos enter, lo que va a tratar de hacer es compilar, ¿sí?, nuestro proyecto. Luego de compilarlo, nos lo va a servir para que podamos accederlo por nuestro navegador. Cualquier cosita, estoy atento al chat, ¿sí? No se preocupen. Bien, ahí ya casi termina. La verdad que la compilación es bastante rápida de Vue, está muy buena. Después le voy a dar también algunos tips, ¿sí? Para agilizar un poquitito. Eh, así que vamos. Ah, sí, sí. Sí, se puede con NPM y sí, gracias, instalé Manaxios. Es verdad, es verdad. La ansiedad me pudo. Vamos a hacerlo ahora, no hay problema. Yarn add. Hice exactamente lo mismo. Hello, no, hello, no. Hello, bien, ahora sí. Ahí está. Y nuevamente, sí, se puede con NPM. Yo en este caso recomiendo Yarn. La verdad que lo recomiendo. Bien, y aquí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos ya corriendo en el localhost. Cuando nosotros entremos, vamos a encontrar nuestra aplicación. Ahí lo tenemos. Fíjense que ya aparece todo con Material Design, ¿sí? Hello to Beautify, ha cambiado nuestra paleta de colores, todo. Entonces ahora estos últimos 10 minutitos, porque quiero tener un espacio para preguntas, vamos a ver ahora nuestros archivos, ¿sí? ¿Qué nos ha generado? Nos ha generado desde, eh, bueno, una configuración de Vue, ¿sí? Para transpilar Beautify. Esto ya lo hace solo Beautify, no se preocupen por eso. Nos va a generar un package JSON, porque Yarn sigue trabajando por package JSON, ¿sí? Eso, quédense tranquilos. Camilo, estás muy ansioso. Después, bueno, una configuración de Babel, ¿sí? Luego una configuración de Babel, el famoso git ignore, para que no entre dentro de nuestros commits. Después va a tener la configuración de ESLint. Fíjense que ya tiene prettier. Esto es importantísimo a la hora de trabajar, es importantísimo. Después, bueno, vamos a tener la famosa carpeta public para cuando vayamos a producción y vamos a ver ahora nuestro sistema de archivos a nivel source. Y acá, esto es interesante. Vamos a tener nuestro main.js, nuestro famoso main.js, ¿sí? Es muy S6 esto. Vamos a importar lo que necesitamos, lo vamos a configurar y vamos a crear nuestra aplicación así de fácil, ¿sí? Vamos a decir, bueno, vamos a utilizar Beautify, listo. Lo utilizamos dentro de nuestro primer famoso componente de bootstrapping de Vue. Vamos a utilizar el router, como habíamos hablado. Vamos a utilizar el store, que es Vuex. Y fíjense qué hace. Hace un render.
¿sí? Hace un render. React Developers, render, de vuelta. Y dentro de esto que va a renderizar, va a montar lo que esté en la etiqueta app. Esto parece chino, pero tranquilos, porque es realmente el inicio y que es esto nomás. Después es mucho más fácil la creación de un componente. Y vamos a ver qué es este AppView. ¿Sí? Nuestro AppView, vamos a ver la primera parte y vamos a ver algo muy interesante que tiene Vue, que es lo que se llama Single File Component. ¿Sí? ¿Qué es un Single File Component? Es un archivo, un componente, donde tanto el template como el script, como también nuestra lógica de negocios, va a estar todo incluido en el mismo. ¿Sí? ¿Cómo se secciona? De esta manera. La primera sección es template. Aquí vamos a poner todo nuestro HTML. Esto que vende BApp, BAppBar, BToolbar, Title, eso es todo de Beautify. ¿Bien? Luego vamos a tener una sección de script. Este script es donde vamos a estar involucrando toda nuestra lógica de negocios. Y fíjense lo siguiente, estamos importando nuestro primer componente. ¿Sí? Podemos importar componentes y lo utilizamos. ¿De qué manera? De esta. Ponemos export, default, nuestro componente. Este componente se va a llamar app. Va a tener otros componentes adentro, como por ejemplo Hello World. Esta es la instalación de dependencias que nosotros podemos encontrar en Angular. En nuestro módulo, bueno, ahora lo vamos a tener directamente en el componente de Vue. El componente instancia aquellos componentes que solamente necesita. Y después va a tener una cierta lógica. Todavía esto no lo vamos a ver, lo vamos a ver después. Después vamos a tener lo que sería, un segundito. Ahí está, perdón. Bien, vamos a tener lo que serían nuestros componentes, ¿sí? Tenemos desde assets, components, acá vamos a ver nuestro primer componente, nuevamente vamos a tener la misma lógica, template, script, ¿sí? Y después vamos a tener plugins, en este caso estamos utilizando Beautify, vamos a tener nuestro router, que justamente se va a encargar de lo que habíamos hablado, ¿sí? De machear lo que sería una ruta con un determinado componente, nuestro store, que en este caso sería justamente el manejador de estados, y nuestras vistas. Bien. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un componente y una vista? Que justamente la vista va a estar compuesto por múltiples componentes. Una vista va a ser justamente como un container, ¿sí? Entonces va a ser un contenedor de componentes. Fíjese que en este caso, lo único que hace nuestro template es llamar a otro componente, ¿sí? Prácticamente es para mostrar otra cosa. Entonces nosotros podemos dividir nuestra aplicación en diferentes vistas y que cada una de esas vistas se encargue de los componentes que ella va a involucrar. Por ejemplo, si nosotros vamos a nuestro router, ¿qué tenemos? El componente home y el componente about. Entonces aquí lo vamos a encontrar, el componente home y el componente about, que cada uno de ellos es solamente template que llama otros templates, ¿sí? Nuestros containers. Ahora, dentro de cada uno de ellos, como dijimos, va a involucrarse su cierta lógica. En este caso, por ejemplo, el componente home, que sería la vista que estamos viendo aquí, va a mostrar todo lo que tenga que ver con el componente home. El componente home en este caso es solamente, en este caso, un contenedor de cosas que no son necesarias. Entonces, vamos a borrarlo, ¿sí? Fíjense que utiliza bflex para justamente el manejador de grilla, por eso me interesa muchísimo. Sí, aquí lo tenemos. Es más, si quieren, saquemos el contenedor, no es necesario en este caso. Una de las cosas que tiene para aquellos que utilizan React es que es exactamente igual. Necesitamos que el template tenga un padre, por así decirlo. Por eso mismo se utiliza el bcontainer o un div, ¿sí? El clásico div de siempre. Bien, entonces, a la hora de crear nuestro div, se hace porque sí o sí tenemos que tener nuevamente dentro del template un padre. Bien, y acá vamos a poner algo, vamos a poner, hola, Vue Developers. ¿Sí? Y vamos a borrar esta data. A ver si la borré bien.
Lo mío es increíble. Bien, ahí lo tenemos. Fíjense, esto me encanta. Nos va a decir, por ejemplo, borra estas dos líneas, ¿sí? En Hello World, en la línea 3. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay dos espacios de más. Si guardamos, ahora vamos a ver que se ha solucionado. ¿Por qué se solucionó? Por Prettier. Prettier nos acaba de formatear nuestro código, ¿sí? Nosotros podemos hacer format document y que se arregla, no sé si lo ven. O, como pusimos lint on save, lo hace al guardar. ¿Bien? Y ahí no tenemos ningún warning más. Eso es ese lint. Y ahí tenemos hola Vue Developers. Entonces, esto fue la creación del Hello World. Es la primera instancia que tocamos un componente. ¿Sí? En la siguiente clase vamos a estar hablando ahora de propiedades de un componente, ¿sí? Cómo se involucran, cómo se va a transferir información entre un componente a otro, cómo utilizar el router de manera adecuada. Vamos también a estar hablando de diferentes tipos de componentes, porque tenemos, como en React, los componentes funcionales y los componentes que tienen state, ¿sí? Que también se le puede llamar stateless y state components. Entonces, bueno, eso es hasta la clase de hoy. Por ahora, ¿qué le pareció? ¿Se escuchó bien todo? Por favor, eso dígamelo, porque si no, ya mismo es algo que no se escuchó bien, lo repito en la siguiente clase. Cualquier cosa que necesiten, me avisan, ¿sí? Así que abro el espacio de preguntas. Hola, Alan. Sí, se escuchó todo bien, todo tranquilo. Perfecto. Estuvo bien el audio. Por aquí, bueno, además de Camilo que está ansioso por ver cómo se crea un componente en Vue.js, están preguntando más que todo Sí, librerías, paquetes, cosas para Vue.js como sí, para Google Maps. exacto. Sí, leí lo de Google Maps y puede pasar. Sí, esa es una de las cosas que les estaba diciendo. Hay cosas que no están todavía adaptadas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscarlo entre nos, Vue.js, vamos a poner Google Maps y seguramente va a salir un Stack Overflow. A ver, ¿cuál estuviste buscando? Porque obviamente hay implementaciones. Lo bueno que tiene Vue es que no sé si vieron, tiene una etiqueta script. Así que hay cosas que se puede llegar a implementar, ¿sí? Eh, entonces, a ver, mirá qué feo, me tengo que andar signeando. Bueno, gente, no vean. No, no pasa nada, pasa nada. Hay formas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este tipo de librerías, ¿sí? Que justamente, fíjense que es implementarla, le pasamos un determinado template, que es lo que nosotros queramos mostrar adentro, y lo podemos utilizar, pero nuevamente, ¿qué pasa con esto? Librerías externas, no conocemos, ¿sí? Si ustedes conocen a XK vamos a decirle XKJ Yeah, ¿sí? Si ustedes lo conocen a XKJ Yeah, fantástico, yo no lo conozco. ¿Bien? Entonces, fíjese también qué raro, ¿no? Que de Singapur hagan una librería justo de Vue. Eh, entonces, bueno, tiene ese tipo de cosas. Vamos al pobre de Madron Star. Eh, sí, entonces, bueno, este son el tipo de cosas que le decía. Todavía no está tan maduro Vue, tiene estos tipos de problemas. Seguramente, si empezamos a buscar, tiene múltiples implementaciones. Una muy buena página que a ustedes les recomiendo es alligator.io. La verdad que me encanta esta página. ¿Sí? Y bueno, acá por ejemplo cuenta un poquitito, a ver, sí, es justo lo que ustedes estaban diciendo. Está contando utilizar esta librería, cómo tener la get API key, sí, perdón, cómo tener la API key para poder implementar la API de Google Maps. Para que no saben, para utilizar la API de Google tiene que lograr tener una key que se va a mandar con cada una de las peticiones que hagamos a la API, ¿sí? Entonces, fíjense que la implementación es muy fácil, ¿sí? Uno puede decirle que al componente que estamos creando de Vue, que utilice Vue Google Maps y que cuando haga esa utilización, haga la carga de esta aquí con estas librerías, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Esto es muy parecido a lo que hacíamos al principio en el main.js. Fíjense que en el main.js nosotros hicimos aquí, ¿sí? Lo que íbamos a estar utilizando. Y bueno, prácticamente cuando se cargue el primer componente,
¿sí? Que nuevamente lo que le estaba diciendo, va a cargar lo que era la etiqueta app. Si nosotros nos fijamos en la aplicación, a ver, esto va a cargar el template de AppView, ¿sí? Y aquí le va a poner nuestra aplicación. Esto es lo importante. Y bueno, este es el template, por ejemplo, que da el ejemplo a cómo utilizar Google Maps. Sería así de fácil. Bien, solamente utilizar la directiva proveniente de la librería. Y bueno. Ah, sí, lo conozco Awesome UI. Espera, perfecto, vamos a entrar, que la verdad que está súper interesante. Bien, Awesome UI justamente es una de las mejores repositorios de GitHub que podemos llegar a encontrar para Vue. Tiene una lista de, digamos, librerías que ya están probadas, que sirven, que funcionan y que están interesantes para poder utilizar dentro de nuestras aplicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, desde una librería de componentes para poder utilizar de UI hasta lo que quieran. Está muy, muy bueno, ¿sí? Así que bueno, súper recomendado, muy bueno, Cristian. Me encantó, me encantó. Bien. ¿Alguna otra preguntita que se vaya viendo para estas primeras partes? Algo en los pasos, algo de Yarn, algo de NPM, algo de lo que fuese. No tengan miedo en preguntar, no voy a Eh, pegarle a nadie. Hola, ¿qué tal, Alan? Este, Hello. tengo una consulta, porque yo ya Dime. tengo un tiempo trabajando con Vue, pero en algún momento surgió una pregunta sobre qué pasa si nosotros queremos agregar algún tipo de meta tag dentro de la estructura de HTML, o sea, es decir, en el head, ¿cierto? Sí, ¿En qué parte puedo hacer esas modificaciones y eso? Porque si bien ves ahí, creo que dentro de la estructura de carpetas y archivos, no tenemos un sí, index.html como tal. Entonces creo que es en el proceso del build en el que se genera exacto. y cómo podrías hacerlo. O sea, Bien, bien. Bien, si quieres te la puedo privar para la próxima porque la sí, verdad sí. Ujú. no estuve tan metido, pero Sí, porque yo también estuve averiguando un poco eso, pero al sí, final no encontré una manera como tal, una bien, respuesta como tal, así que no sé, o sea, te lancé esta pregunta porque también a veces puede pasar y es bueno conocer esto antes de seguir con todo, tal vez, ¿no? Porque es una de las partes principales, ya que por ahí algunos se puede perfecto. ver un index.html ahí, entonces, como que es un poco raro, ¿no? No, exacto, exactamente, sí. Es más, una de las cosas que nosotros podemos llegar a pensar es justamente cómo es que funciona si no tiene un index HTML. Y bueno, la razón de eso es que está aquí, en el index. Dentro del index, ¿sí? Cuando nosotros, ven que acá dice ID app, en esta parte de aquí. Bueno, ese ID app es el Mm, que está relacionando en el main.js, ¿sí? ok, ya. Entonces, sí, lo que va a tratar de hacer es renderizar por primera instancia nuestro app.view, que esto es algo que todas las aplicaciones siempre van a llegar a tener, y lo va a renderizar en qué lugar, ¿sí? Lo va a montar en el index HTML Ujú. en la línea 16, en este caso, Ok, ¿sí? sí, En este esto, caso esto puede 16, darse, sí. claro, esto puede darse por el tipo de proyecto que hemos hecho, pero creo que yo he tenido otro problema por ahí. Sí, quizás sí te puedo escribir por interno porque la estructura Sí, de proyecto Vue que yo tengo, en el que estoy trabajando, es diferente a este. Sí, entonces bien, por eso es que no teníamos la carpeta public visible como tal. Entonces, bien, pero bueno, entiendo. si por ahí tengo una consulta de esto, podría escribirte por interno quizás. Porque sí, esto es Bien, no hay evidente acá problema. que ya tienes el HTML ahí. Así que sí, claro, sí tiene Bien, no hay lógica. problema, no hay problema. Ujú. Es más, si querés después lo resolvemos juntos, no hay ningún problema. Dale, chévere. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Alguno más? Que tenga una dudita, algo en cuanto al entorno, algo en cuanto a las extensiones, algo en cuanto a, no sé, hasta Visual Studio Code, lo que quieran. Por ahí estaba No hay problema. preguntando Sí. Camilo sobre si es que se puede agregar unit tests a Vue.js. Bien, buena pregunta. Sí, sí se puede. Es más, cuando hicimos la configuración inicial, sí, es más, vamos a hacer, vamos a poner como que estamos creando otro nuevo, ¿sí? Vue create, vamos a ponerle unit test. Cuando estamos haciendo la creación inicial de nuestra aplicación, fíjense que si nosotros vamos a la selección manual, ahí lo tenemos. Tenemos para poder agregar unit testing y hasta podemos llegar a agregar end-to-end testing, ¿sí? Entonces, sí tenemos unit testing y podemos implementar el que nosotros querramos y también, es más, podemos hacer justamente testing de punta a punta dentro de la aplicación.
Si nosotros, por ejemplo, vamos a la parte de unit testing, vamos a elegirlo, ¿sí? Como veníamos haciendo, hasta podemos elegir con qué. Podemos utilizar Mocha-Chai, podemos utilizar Jest, ¿sí? Es más, vamos a crearlo. Esto queda igual que siempre, ¿sí? Y acá tenemos nuestro nuevo proyecto. Y bueno, ahora cuando se termine de crear, vemos, ¿sí? Pero bueno, sí, la verdad que sí, y es muy fácil de implementar. De la misma manera que es muy fácil de implementar también TypeScript. Súper recomendado. Sí. La verdad que el Angular CLI, el Vue CLI es fantástico. La verdad que me encanta. Está muy, muy bueno. Es más, está tan bueno y tan interesante que Vue CLI, ¿sí? Que es de ellos, tiene una página puesto solamente para Vue CLI. Así que todo lo que estuvimos viendo del Getting Started de Angular, ay, ¿cómo la tengo con Angular? Me está picando de atrás, me engañaste, me dice. Bueno, todo lo que habíamos visto de la página de Vue, la tenemos en Vue CLI, aparte, solamente para el CLI, ¿sí? Así que también súper recomendado, está muy buena para poder agregar cosas. Es más, si queremos agregar cosas muy puntuales, hasta podemos hacer Vue add SLint, por ejemplo. ¿Sí? Podemos agregar hasta librerías de esa manera. Eso es lo bueno que tiene. Siempre que se trabaje con plugins, que son plugins que son soportados por Vue, se puede hacer este comandito, Vue add, ¿sí? Así que súper, súper, súper bueno. A ver, déjame investigarlo, porque la verdad que me diste ganas de ver qué es. Ah, mira. Fantástico. Sí, es un framework para web progresivas. Muy bueno. Y está bien, sí, lo he leído. Está muy bueno. Trata de implementar un poco más lo que es la idea de parecerse un poco a Angular, ¿sí? ¿En qué sentido? De que es modular, ¿sí? Vamos a poder, claro, exactamente, para poder hacer también, bueno, lo que es server-side rendering y que sea modular es súper interesante, porque facilita un poco todo lo que es el tema de unit testing, etcétera. Está muy bueno. No, pero les voy a dar un breve así como spoiler de lo que quiero que veamos la próxima clase y van a ver que les va a encantar. Si yo les puedo decir que Vue, ¿sí? Que estos componentes de Vue se pueden escribir de 3 maneras distintas y que las 3 maneras distintas se adaptan a ¿ustedes me creen en eso? Esto que están viendo acá es muy Vueway. Template, script y también podemos poner una etiqueta de style, ¿sí? Eso es muy Vue. Pero podemos también crear nuestros propios componentes con un clásico export, una determinada function y exportar nuestro render. Si yo les digo render, ¿a qué les suena? Con JSX, a React, ¿sí? Así que si vos trabajas en React y venís a Vue, podés utilizar, si querés, componentes con render, ¿sí? Entonces, prácticamente seguís codeando en React. Es así de fácil. Para los que hacen Angular, pueden trabajar un componente por medio de el decorador, por ejemplo, component, no sé si le sale, implementar una clase con diferentes dependencias, o sea, es muy Angular eso. Entonces, eso es súper interesante, súper interesante. ¿Sí? Es una de las cosas que más me gusta de Vue. Class-based components se llaman, por ejemplo, justamente los de Angular. Esto se hace con TypeScript, lo que sí. Y fíjense esto. Components, ¿sí? Bueno, acá vamos a pasar nuestras props. Eso sigue pareciéndose a Vue. Pero miren esto. Export default class app extends Vue. Nuestras propiedades que vamos a estar utilizando en nuestro componente. Nuestras funciones con getters, setters, métodos. Es muy, muy parecido a Angular, digan la verdad. Después cuando lo veamos, el de Vue, van a ver que esto es muy diferente, pero muy diferente. Es mucho más sectorizado, mucho más dividido, ¿sí? Por ejemplo, estos datos que estamos escribiendo aquí, eso en verdad se escribe acá adentro, en data.
Acá en data, esto devuelve un objeto que va a tener nuestras propiedades. Este data se podría decir como que estamos inyectando propiedades a nuestro scope, ¿sí? Del componente. Entonces, por ejemplo, si yo hiciese nombre, dos puntos, y pusiese Camilo, ¿sí? Hablando de Camilo, que está con todo escribiendo, y venimos acá y hacemos algo que es muy lindo, que es, esto es muy Angular también, doble binding, nombre, ¿sí? Y bueno, obviamente, a ver si creo que ya lo tenía corriendo. Sí. A ver, ¿qué pasó? ¿Está bien? Perdón, no me retes. Gracias. ¿Qué dice ahí? Camilo. Y acá yo escribí nombre, ¿sí? Entonces, esta es la manera que se escriben nuestras propiedades a nuestro HTML, ¿sí? A nuestro scope, a nuestro template. Y esa misma manera de poner data con todas las cosas, acá lo tenemos como directamente, bueno, escribirlo como una propiedad de la clase. Muy Angular, ¿sí? Entonces, bueno, estas son unas cositas, hay muchas cosas que les quiero seguir contando y que se nos podría ir la hora y que están muy buenas, pero vamos a dejarlo para otro día. Pero bueno, entonces ahora sí, ya se nos fue la hora, sé que viene un Brown Bag en Colombia, ¿verdad? De JavaScript, que va a estar súper interesante. Y bueno, los dejo para eso. Cualquier duda, tienen mi Skype, bueno, me tienen dentro del Skype de la comunidad, pero si no también ahí se los paso. Ahí. Lo escribí mal a propósito para que ustedes no me puedan encontrar. Eh, bueno, ahí lo pueden encontrar, ¿sí? Y cualquier cosita que necesiten, me pueden escribir por ahí. Sí, muchas gracias, Alan. La verdad que está muy interesante este primera overview de Vue.js y la primera webinar de aprendizaje. Vamos a continuar esta serie, va a continuar, van a ser dos más por parte de nuestra gran estrella Alan Buscaglia. En unos momentos en la comunidad voy a mandar una encuesta para ver y organizarnos un poco más cuándo podríamos dar las siguientes clases de Vue.js, los siguientes webinars de Vue.js. Entonces, muchas gracias a todos por su atención, por su apoyo aquí y pues hasta un nuevo momento, hasta la siguiente clase. Cuídense y ya saben, si quieren contactar a Alan, ahí dejo su Skype y nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Nos vemos, gente. Éxitos. Gracias, Alan, por todo. Gracias, Camilo. Gracias, Eric. Gracias a la gente de la comunidad que está por ahí.